En sus páginas encontramos la verdad, promesas de un nuevo amanecer. Nos dice que el Señor nunca nos dejará, su amor es... Amados, en esta última reflexión queremos darle un enfoque muy particular acerca de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Y hay una palabra clave que me gustaría que la subrayara hoy en esta mañana, y es la palabra invocar. Ese es el verbo que nos toca a nosotros. ¿Qué significa invocar? Ahorita lo vamos a ver. Y todo lo demás lo hace Dios. Usted invoca a Dios y todo lo demás lo hace Él. Dice estos dos versos que cuando usted le invoca, Él, ¿qué hace? Nos responde. Él nos ayudará en la angustia, Él nos saciará de larga vida y Él mostrará su salvación. Así que a usted y a mí nos conviene, ¿qué, hermanos? Invocar. ¿Qué significa invocar? Clamar. Poner, un escritor dijo, invocar es poner el corazón en la mano cuando nos dirigimos a Dios. Eso es invocar. No es solamente te necesitamos, sino es con lágrimas en los ojos te necesitamos. Cuando nuestros hijos crecen, empezamos a aprender a invocar, ¿verdad? Cuando nuestros hijos van avanzando, entonces nuestros hijos nos empiezan a invitar a doblar rodilla y a pedirles al Señor que nos ayude. Quisiera tomar un ejemplo del Nuevo Testamento que lo va a abordar mi esposa, y luego yo voy a abordar un ejemplo del Antiguo Testamento, y vamos a terminar invocando a Dios por nuestros hijos, invocando que el Señor esté sobre nosotros y nosotros bajo el abrigo de Él como el Altísimo, y que Él nos ayude y que Él nos responda. Nosotros no tenemos todas las respuestas para nuestros hijos, amén. A veces nos preguntan y no tenemos respuestas, pero Dios sí las tiene, hermanos, y por eso vamos a Él. Amor. En Lucas capítulo 2, versos 41 al 52. Y pues de esta porción de la Biblia, de la palabra, vamos a tener unos consejos bíblicos, vamos a tener unas aplicaciones y aprendizaje en esta mañana, tanto para los niños como para los adolescentes, los jóvenes. Yo creo que todos podemos tener un aprendizaje en esta mañana de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta versión, como dijo mi esposo, pues está en el Nuevo Testamento. Quisiera darles un poquito de contexto de esta historia. Poco se habla acerca de la niñez y de la adolescencia de Jesús, ¿verdad? En la Biblia. Pero yo creo que es importante que las veces que se habla de Jesús en la palabra de Dios, siempre está relacionado con algo del templo. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, poco se habla de esa etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos que los relatos, si vemos un relato anterior, era de cuando Jesús era bebé y lo llevaban al templo. Entonces, yo creo que es algo importante el que nosotros como niños, como adolescentes y como padres llevemos a los niños a la casa de Dios. Entonces, este relato está ubicado en el templo, alrededor de una celebración que es la Pascua. ¿Se acuerdan que la Pascua pues es una de las fiestas anuales establecidas por Dios, en la cual de donde vivieran ellos tenían que ir hasta Jerusalén? En este caso, ellos iban desde Nazaret a Jerusalén. Y dice ahí que iban en una caravana. Esa caravana, no sé cuántas millas sean, pero yo traté de buscar en Google y vi que de Nazaret a Jerusalén, más o menos en carro, en automóvil, tarda 1 hora y 41 minutos. Pero ¿qué creen? No había en ese tiempo automóviles, ¿verdad? Bueno, en tren se tarda 2 horas y 24 minutos, pero tampoco había trenes en esa época, ¿verdad? En bicicleta tardan 11 horas y 43 minutos, pero tampoco había bicicletas en esa época.
Entonces ellos iban caminando y caminando se hacen 33 horas aproximadamente. ¿Poquito o mucho? Es mucho, ¿verdad? Imagínense con niños, animales, con todo lo que tenían que comer, o sea, a lo largo, personas adultas mayores, todos tenían que tomar su tiempo para llegar a esa celebración. Entonces, de esa manera, llegaron la familia de Jesús. Implicaba un esfuerzo familiar, ¿verdad? No sé a nosotros cuánto nos cueste ir al templo, 5 minutos, 10 minutos, a lo mejor los que vivimos que no está en el área la iglesia, pues 1 hora o más, no sé quién tenga ese tiempo para llegar a la iglesia. Es un esfuerzo familiar. Veo que los que estaban obligados a asistir a esa ceremonia eran los hombres, pero vemos aquí que María llevaba también a su hijo Jesús a esa celebración. Entonces, hermanos, primera aplicación o reflexión o enseñanza de esta mañana. Nosotros, ya dijimos que es importante llevar a los niños y a los adolescentes al templo, porque vemos que esta es una narración cuando Jesús tenía 12 años, o sea, 1 año antes de que él fuera adulto, considerado como adulto. ¿Cómo vamos nosotros al templo? ¿Cómo llevamos a nuestras familias al templo? ¿Hacemos todo lo posible o a la primera provocación de que, ay, pues es que, no sé, tengo un pendiente que hacer y pues ponemos eso de excusa y ya no vamos? ¿O con qué actitud vamos al templo? También. Vemos que ellos llevaban una caravana de 33 horas más o menos, es lo que tardaban, y pues tenían que parar a comer, a cenar, a descansar un poco, a tomar agua, y iban preparados para todo ese tiempo. Nosotros, ¿cómo nos preparamos para ir al templo? Ellos normalmente iban cantando salmos, que son los salmos, dice, de ascenso, que se están escritos en la palabra de Dios, que es el Salmo 120 al 134. Ahí, si ustedes abren su Biblia y ven esos salmos, dicen ahí, salmos de ascenso, o salmos de subida, o salmos que se van cantando camino al templo. Entonces, otra vez los salmos de ascenso, ¿qué números son? Son del 120 al 134. Si usted tiene una Biblia, ahí puede corroborar esa información. Entonces ellos iban cantando. Eso nos enseña a nosotros cómo vamos nosotros al templo, cómo llevamos a la familia. ¿Vamos discutiendo en el carro? No. Nunca vamos discutiendo en el carro. ¿Con qué actitud vamos? ¿Con qué música ponemos para ir al templo, verdad? Porque ellos tenían sus salmos que iban cantando específicamente para ir a la casa de nuestro Dios. Entonces, ¿venimos en armonía, hermanos? ¿O venimos estresados del trabajo los viernes? Y eso, pues a veces nos llega hasta nuestros hijos, les toca, ¿verdad?, pagar los platos rotos, digamos, de ese estrés del trabajo. Tomamos el tiempo suficiente para llegar, porque ellos iban 3 días antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues sabían que el camino era largo. Nosotros tomamos el tiempo, o sabemos que vivimos a 15 minutos y justamente 15 minutos antes nos vamos y llegamos todos apresurados al templo. Entonces, quisiera comentar, por ejemplo, del Salmo 121. Es un salmo que lo hemos entonado y cantado. Esos son los salmos, un ejemplo de los salmos de ascenso. Alzaré mis ojos a los montes. Mientras iban al templo, iban cantando esto. Salmo 122, verso 1. Yo me alegré. Iban caminando 30 y tantas horas, pero iban alegrándose. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Que el Señor nos sostenga. Amén. Y bueno, que de eso podemos aprender, y si no es así siempre, pues tratar de que así sea, hermanos, porque desde ahí empieza el culto, ¿verdad? Desde nosotros, si no, para los niños van a crecer pensando que el culto es ir estresados a la iglesia. Entonces, desde ahí nosotros podemos ser ejemplo para ellos en que vamos gozosos al culto, vamos a descansar porque es el día del Señor, y bueno, eso es una lección. Después de esto vemos que sucede algo, ¿verdad? En la historia que vimos. Hace unos meses mi hijo Daniel me preguntó, mami, ¿cuál es tu peor pesadilla?
Y pues me quedé pensando y dije yo, primero pensé eso, ¿verdad? Dije yo, ay, pues que se perdieran un día, hermanos. Pues desgraciadamente en nuestro país la inseguridad es alta y desgraciadamente ocurren casos de que, pues, secuestros, etcétera. Entonces yo pienso que eso, la angustia de una madre es lo peor que no ve a sus hijos. Si se los pierden tantito, a veces, no sé a quién le ha pasado que en alguna tienda o algo el niño se pone atrás de algo que donde no lo podemos ver nosotros, y cómo se nos vuelve el corazón. No sé las mamás que estén aquí, si alguna vez les ha pasado, y que los andamos buscando y ahí estaba el niño, ¿verdad? Pero imagínense ya días, semanas, años de estar buscando a un hijo. Qué difícil, hermanos, qué difícil situación. Pero ¿saben qué? Me quedé pensando, yo dije, más difícil situación que nuestros hijos se pierdan en el mundo, que no conozcan a Jesús. Porque cuando ellos conocen a Jesús tenemos esa seguridad. Amén. En Dios, ¿verdad? Y pase lo que pase, sabemos que finalmente tenemos una esperanza de volverlos a ver. Pero el pensar que se pierde en el mundo y que no conozcan a Jesús, que es nuestra responsabilidad como padres transmitirles eso, creo que es algo todavía más difícil para nosotros como padres. Y esa es otra. Eso es lo que me preguntó mi hijo, y yo le dije eso, le dijo, ¿sabes qué? Que te llegaras a perder. Vivimos en la lectura bíblica, o en el video que estuvimos viendo hace ratito, que María, ¿cuánto tardó? A ver, otra pregunta para los niños. ¿Cuánto tardó María, su mamá, en darse cuenta que Jesús se había perdido? Un día. Muy bien. Que se le han de haber hecho como 3 días, es lo que quiso decir ella, ¿verdad? Un día tardó en darse cuenta. Y 3 días tardó en encontrarlo. O sea, sí tenía ella también razón. Así es. ¿Por qué? Porque fue un día de regreso. Porque imagínense, ya habían caminado un día, y luego un día de regreso, y un día en lo que lo encontraron fueron 3 días. Entonces también puso atención ella. Así que se merece su paleta. Bueno, nosotros, hermanos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros nos demos cuenta que nuestros niños o nuestros adolescentes o nuestros jóvenes se están perdiendo en medio de esta sociedad? Con sus ideologías que ya hemos platicado, platicamos en alguna de las predicaciones, que estuvimos orando en la mañana, los que tuvimos la oportunidad de salir y hacer la caminata de oración, que oramos también por los niños, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque sabemos que ellos tienen un desafío muy grande en este mundo. Tienen que ser luz, tienen que estar bien plantados en las enseñanzas de nuestro Dios, con sus valores, porque tienen un gran desafío en medio de esta sociedad que lo que menos tiene, hermanos, es temor a Dios. Entonces, es necesario estar al pendiente de niños, es necesario estar al pendiente de adolescentes y de jóvenes. De adolescentes, hermanos, los adolescentes están en formación todavía. Aunque ya no son niños y no dependen de nosotros para vestirse, para comer, ellos empiezan a tomar sus decisiones, sus propias decisiones. Entonces, sabemos con quién están hablando detrás de sus pantallas, sabemos lo que están viendo. Como padres, todavía nosotros tenemos la responsabilidad de estar al pendiente de ellos. Su cerebro, hermanos, de los adolescentes se está desarrollando, su cuerpo se está desarrollando. A veces esta etapa de la vida es difícil, a veces dice, oh, la adolescencia, ya entró en la adolescencia, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Su cuerpo se está creciendo, y por eso a veces ellos son, a veces hasta incluso torpes en sus movimientos, porque no están acostumbrados, acaban de crecer, se estiran, y entonces eso hace que a veces incluso sus movimientos sean diferentes, que no se adapten a su cuerpo, están experimentando cambios hormonales también, su cerebro está creciendo. El hecho de que su cerebro esté creciendo también trae cambios en el comportamiento, como por ejemplo, no miden el peligro. Si ustedes se han dado cuenta, los adolescentes a veces se les hace fácil muchas cosas, ¿verdad?
pero ese es por lo mismo crecimiento también que tienen de su cerebro. Entonces nosotros, hermanos, es necesario estar al pendiente, acompañándolos, porque se están preparando para tomar las decisiones más importantes de su vida. Amén. Esa es otra aplicación. Imagínense, creo que fue una buena lección para los papás de Jesús también, ¿verdad? Ellos iban en caravana y quizá pues entre ellos mismos se cuidaban y pues estaban confiados de que había alguien más cuidándolo, pero cuando se dieron cuenta que no, yo creo que sí fue una lección para ellos también. A mí me gustaría que hoy aprendiéramos a orar por nuestros hijos y aprendiéramos a saber qué áreas debiéramos de estar atendiendo cada uno de los que estamos aquí. Si usted está tomando nota, a mí me gustaría que apuntara el verso de Lucas capítulo 2, versículo 52. Si no sabe qué clamar a Dios por sus hijos, este versículo nos va a enseñar. Si tú eres hijo, eres joven, eres niño, eres adolescente, pídele a Dios crecer en estas 4 áreas. Es una hermosa aplicación. ¿Cuáles son estas 4 áreas que debiéramos de estar pidiendo? Son las 4 esferas que Dios habla a través de su palabra en este versículo. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice, ¿puedes leerlo, amor? El verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Son 4 cosas por las cuales debemos de estar clamando a Dios, como dice el Salmo 91. 4 cosas, y me gustaría que si lo quiere escribir ahí en sus notas todo el verso y luego subraye las 4 palabras importantes. La primera, hermanos, vamos por favor a Lucas otra vez y lo ponemos en la pantalla. Lucas el 52, 3:52, por favor. Lucas 2:52, perdón. Ahí está. Crecía en sabiduría. Pida a Dios crecer intelectualmente. Cultívese. Jóvenes, estudien. Crezcan. La palabra de Dios en este versículo dice que crecían en sabiduría. La segunda cosa en la cual creo que debemos pedir que nuestros hijos y clamar por ellos, bueno, aquí mi esposa lo puede explicar mejor que yo, es que crezcan en estatura. ¿Qué significa eso? Pues muchas veces, hermanos, pensamos que el área física no está relacionada con la palabra de Dios, pero vemos en este verso, incluso otros versos en el Antiguo Testamento, donde mencionan estas 4 áreas de crecimiento integral como personas. Y la estatura se refiere a lo físico. Creo que es bueno, niños, adolescentes y jóvenes, que ustedes cuiden también su cuerpo, que es el templo de Dios. Su alimentación. El cuerpo, ¿cómo lo podemos cuidar? Alimentándonos de manera correcta. Se ríen, hermano. Alimentándonos bien. Los papás pues estamos preocupados por eso y a veces los hijos no lo comprenden, pero el que ustedes coman bien, el que ustedes sepan elegir los alimentos que les conviene, les va a ayudar a crecer sanamente para nuestro Dios. Hacer un ejercicio, también un deporte. Fútbol. Puede ser fútbol. ¿Quién va a jugar fútbol más al ratito, hermanos? ¿Todavía aguantan un último partido? Qué importante, hermanos, es esto. No solamente lo intelectual, sino también, ¿qué, hermanos? Lo físico. Y es bíblico, es bíblico. Y tendríamos que clamar a Dios porque hoy muchos adolescentes están pegados a un dispositivo electrónico, hermanos. Y poco se desarrollan físicamente. Y cómo la palabra nos ilustra hasta en eso. ¿Hasta dónde nos lleva el Señor a abrir nuestro panorama ante eso? Y si no está pasando, doblemos rodilla y clamemos al Señor, ¿verdad? Creo que el ejemplo de Jesús es muy importante, hermanos, porque si Jesús no hubiera cuidado su cuerpo, no creo que hubiera soportado tanta caminata. No creo que hubiera soportado cargar su cruz camino al Calvario, todo lo que él sufrió y todo lo que hizo
en vida, al predicar, al ir de un lugar a otro, creo que no hubiera podido ser posible si él no hubiera cuidado su cuerpo físico también. La tercera área en la cual tenemos que pedirle a Dios es crecer en gracia para con Dios. Nuestra relación con Dios tenemos que hacerla crecer. Y pedirle a Dios por nuestros hijos que crezcan en su relación con Dios, que se encuentren con Jesús, que conozcan a Cristo, que ya no sea solamente una relación de los padres y que escuchen y que vayan a la iglesia porque nosotros vamos, sino que ellos mismos se relacionen con Dios. Y son tres áreas que llevamos hasta ahorita: lo intelectual, lo físico y lo espiritual, hermanos. Oremos, clamemos para que nuestros hijos se encuentren con el Señor. Y si se han apartado del camino, se reencuentren con el Señor y retomen su camino. ¿Cuántos decimos amén a esto, hermanos? Porque no hay otra cosa mejor que ver a nuestra familia rendida a los pies del Señor. Amén. Hermanos, en el relato que estábamos viendo también, vemos como cuando por fin María encuentra a Jesús, Jesús les dice, bueno, ¿por qué me buscaban si yo estaba en la casa de mi padre y aquí es donde me conviene estar? Y vemos ahí cómo el carácter de Jesús, y trasladándolo a nosotros, hermanos, creo que no debemos subestimar a nuestros adolescentes. A veces pensamos que no son capaces de reflexiones espirituales, y realmente, como Jesús a esa edad, ellos ya tienen sus propias reflexiones. Creo que nada más nosotros como padres, como abuelos, como tíos, porque yo creo que todos tenemos algún niño o adolescente cerca de nosotros, es importante que los podamos guiar a conocer más a nuestro Dios, a Jesús su Salvador, y para que ellos puedan hacer esas reflexiones y puedan decidirse caminar de la mano con nuestro Dios por toda su vida. La cuarta área me parece que es sumamente importante y a veces batallamos, es el área relacional. Se meten al cuarto y ya no dicen una sola palabra, no hay un diálogo abierto, no hay una comunicación. Y la cuarta área es con los hombres, una relación con las personas, que se sepan relacionar. Una persona que se sabe relacionar tiene muchas oportunidades laborales, tiene muchas oportunidades sociales, muchas oportunidades en escuelas, en universidades, en todo, pero para eso hay que abrir la boca, hermanos, ¿verdad? Hay que sabernos relacionar. Bueno, ¿se puede orar por ello? Sí, se puede orar, ahí está. Señor, permite que mis hijos crezcan en intelecto, en sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y que crezcan en estatura, físicamente fuertes, que crezcan, Señor, en una relación contigo, pero también que se sepan relacionar con las personas. ¿A través de qué? De los valores, ¿verdad? Con mucho respeto, con mucha honestidad, con mucha transparencia. Y yo creo que hay empresas que están buscando ese tipo de personas con esos valores, porque están escasas. Y cuando encuentran esas personas, resplandecen donde quiera, hermanos, que la persona pueda estar. Así que qué importante, si usted hasta ahorita no sabía qué clamar a Dios, aquí está la clave bíblica. Cada vez que usted con su esposa doble rodilla y ore por sus hijos, dígale, Señor, ayúdame con esto, y ayúdame con esto, ayúdame con esto y esto, ¿verdad? Y también hijos que están aquí, adolescentes y jóvenes, si no saben qué pedirle a Dios, pidan esto. Pidan esto. Dios es un Dios integral. Dios es un Dios que nos quiere que crezcamos en todas las esferas o en todas las áreas de nuestra vida. Así es. Me llama la atención, hermanos, también que dice María cuando Jesús les respondió, dice que ellos como padres no entendieron lo que les decía. Y a veces, hermanos, nosotros como padres queremos entender a nuestros hijos, y a veces realmente no los entendemos. Imagínense, si María y José, que vino el ángel a avisarles el propósito de ese niño que iban a hacer en su familia, y en ese momento no lo entendieron, hermanos, a veces nosotros tampoco vamos a poder entender a nuestros hijos. Recordemos que tienen un contexto diferente en el cual ellos están viviendo ahorita al que tuvimos nosotros como padres, pero sí es importante que María y José lo escucharon.
a Jesús. Cuando Él les dijo todo eso, ellos lo escucharon. Incluso dice que después que María atesoró todas esas cosas en el corazón. No esperemos comprender todo lo que ellos están viviendo. Estamos, les decía al principio, con una generación con muchos desafíos y luchas diferentes a las que nosotros tuvimos quizá como adolescentes o niños, ¿verdad? Pero escuchémoslos, hermanos, aunque no los entendamos. Yo creo que en algún momento Dios nos va a hacer entenderlos. Y el objetivo es estar con ellos. Y para los niños, ¿dónde están? Ok, los niños y los adolescentes, unos niños muy grandes, levantaron la mano. Para los niños es muy importante, niños, obedecer a sus padres. Dice la Biblia que después de eso Jesús volvió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos, o sea que los obedecía siempre a sus papás. Imagínense, Jesús, que es el Hijo de Dios, obedeció a sus padres terrenales imperfectos. Yo creo que nosotros, aunque seamos padres imperfectos, nos preocupamos por ustedes, por su crecimiento. Y a Dios le agrada cuando nosotros obedecemos. Y para los padres, ¿cómo podemos enseñarle la obediencia a los hijos? Obedeciendo a Dios, ¿verdad? Ya habíamos hablado también de la obediencia. A mí me gustaría que vaya al verso 50, si me pueden poner el versículo 50 allí. Y es un versículo que nos da consuelo en el corazón. Levanten la mano los papás que en ocasiones no entendemos a nuestros hijos. Dice ahí la palabra, dice que más ellos no entendieron lo que Jesús les dijo. No necesitamos entender todo lo que están viviendo nuestros hijos. Nuestra responsabilidad es orar por ellos y acompañarlos y escucharlos. Hijos que están aquí, sigan expresándose, sigan externando lo que ustedes sienten, aunque a veces nosotros no les entendamos, pero pedimos a Dios que nos dé sabiduría para entendernos unos a otros. Amén. Y este es un desafío diario, hermanos. Los que son papás jóvenes dicen, yo no batallo con eso, pero algún día, no muy lejano, vamos a entrar en algunas tensiones como padres. Y para ello necesitamos, en esas fricciones, el aceite del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos diga, es que no te entiendo nada, y el portazo. ¡Pah! Bueno, eso es en México, aquí no sucede. Sí, ¿verdad? No te entiendo nada, no sé qué me estás diciendo. Y luego la brecha de idioma, de cultura, de tecnología, etcétera. Entonces, yo creo que más que salir frustrados y decir no nos vamos a entender, es decir, hay alguien que nos va a ayudar a entendernos, y es el amigo precioso Jesús, que tenemos que invitarlo a nuestros hogares. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, por último, quiero ver. Hijo, ¿puedes pasar? Ven. ¿Tú? Me tiene miedo, se me hace. A ver. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Bríncate hasta acá, fuerte. Mira nomás, mira nomás. ¿Cómo te llamas? Pablito. Pablito. Hazte más para acá. Ah, ok. Me Tom. Pablito, de este lado. Pablito está con nosotros. ¿Cuántos años tienes, Pablito? 6. 6 años tiene Pablito. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Un niño, ¿verdad? ¿Sabe qué ve Dios? Un hijo de Dios, quizá un predicador, un líder, ¿verdad? Un pastor. Un pastor. ¿Te gustaría ser pastor? Me gustaría estar el pastor de Dios. Fíjense, hermanos, ¿sabían ustedes eso? Bueno, hermanos, no los veamos como niños, veámoslos como un proyecto de Dios. Amén. Todos los niños que están aquí y los niños que pasaron, y aún los que están, porque todos tenemos diferentes dones y ministerios, ¿verdad? Pero así como Pablito, ¿verdad? Yo sé que cada niño anhela algo, tiene algún deseo, tiene sueños, y así como vemos a Pablito a su corta edad, vemos que él ya tiene ese deseo.
hermanos, no los veamos como niños, como alguien que está corriendo, no sé, que quizá a lo mejor hasta tenemos que callarlos para escuchar otra cosa. Hermanos, veámoslo como parte del proyecto de Dios, del reino de Dios aquí en la tierra. Si los vemos de esa manera, yo creo que, y a nuestros adolescentes también, hermanos, son jóvenes quizá inquietos, ¿verdad? Pero que, hermanos, si nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como padres, de traerlos, de darles el ejemplo, ¿verdad? Ellos son parte ya de ese proyecto de Dios. Son la iglesia, pues no nomás del mañana, sino del hoy también. Él ya es parte del proyecto de Dios, es un hijo de Dios. Muy bien. Le damos un aplauso a Pablito, que quiere ser pastor. Hermanos, sigamos orando por nuestros hijos, nuestros adolescentes, y que sean pues unos hijos de Dios valientes, fuertes, y que marquen la diferencia y sean la luz aquí en el mundo que realmente la necesita. Sea que nuestros hijos estén de la edad de Pablito, o sea que nuestros hijos ya estén casados y tengan hijos y que ya seamos abuelos, el consejo es que busquemos a Dios, hermanos, como lo hemos estudiado todo el fin de semana. Y es mejor clamar a Dios antes de que lleguen los problemas y no esperarnos a que estén los problemas. Pero si ya estamos batallando, hoy es un buen momento para poder orar a Dios, para poder clamar a Dios. Quiero leerle un verso del Antiguo Testamento de un papá que estaba batallando con un hijo, y que se lo lleve y se identifique con el personaje. Por favor, vaya conmigo a 2 de Samuel 15. Trata de liberar ese micrófono para que no estés atada. Okay. 2 de Samuel 15. Y nada más y nada menos, el papá que está batallando aquí es quien escribió el Salmo 91. Así que no hay casualidad en todo lo que hemos estudiado. Están ahí, hermanos, 2 de Samuel 15, versículo 13, dice así: y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. El siguiente: y entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa y partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. No hay peor cosa que un padre huyendo de su hijo. David pudo con Goliat y se plantó y dijo, a él lo derribo porque lo derribo en el nombre de Jesús. Pero cuando tu adversario es tu hijo, ¿qué vas a hacer? Clamar. ¿Sabe qué hace David? No se puede enfrentar. No se quiere enfrentar. No quiere vivir esta experiencia, así que mejor huye de su hijo. Ese es un problema grave en la familia de David. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, está batallando con sus hijos. ¿Quiénes somos nosotros para no traer y pasar por problemas y crisis en nuestras familias? Porque todos estamos encontrando un lugar. Todos estamos encontrándonos a nosotros mismos en este crecimiento de las áreas que vimos hace un momento. Pero mire a un padre de la manera en la que está aquí. Y no sé cuántos de nosotros nos sintamos como el verso 30. Yo lo tengo subrayado y pido a Dios que Él me ayude como papá, que Él me guíe con su Espíritu Santo. 2 de Samuel 15:30 es un verso muy triste porque dice, y David subió la cuesta de los olivos. En el Nuevo Testamento, el monte de los olivos. ¿Quién subió allí?
Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, también todo el pueblo que tenía consigo. Puedes ser muy rey, pero tienes problemas con la familia y te desarman, hermano. Puedes tener todos los tesoros, pero cuando hay tensiones en casa, así estamos. Si no es que actualmente batallamos con algo así. Qué descriptivo es este verso. Sube llorando, sube con la cabeza cubierta. ¿Sabes qué significa eso? Avergonzado. Y sube descalzo. Es muy significativo que el rey David suba descalzo. Estar descalzo es perder toda dignidad. Solamente los esclavos andaban descalzos en el tiempo del rey David. Y subir descalzo es: he perdido todo. Y lo más importante, he perdido a mi familia. Pero todo un pueblo estaba con él y estaba apoyándole. Me gustaría cerrar no solamente toda la temática de este retiro, sino esta reflexión junto con mi esposa, siendo muy honestos con Dios y entregándole a Él todas nuestras cargas en sus manos. Y si nuestro Señor Jesucristo subió al Monte de los Olivos para orar por aquellos que íbamos a ser hijos de Dios a través del precioso sacrificio de la sangre del Cordero, ¿por qué no podemos nosotros ir a la presencia de Dios con nuestras luchas, con nuestras cargas, en el nombre de Jesús, y decirle: Señor, sí, estoy batallando? Pero si usted dice: todo está bien, con más ganas vamos a clamar que se mantenga bien, ¿verdad? Y que el Señor nos siga cuidando, y que el Señor nos siga fortaleciendo, y que el Señor nos siga respaldando, porque el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué, hermanos? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, cuida a mis hijos, cuida a mis nietos, cuida, protege, ¿verdad? En sus páginas encontramos la verdad, promesas de un nuevo amanecer. Nos dice que el Señor nunca nos dejará, su amor